Bueno, ante la primera, creo que el mensaje es que más allá de lo que yo pienso es que con esta camiseta no tenés tiempo a relajarte, no tenés tiempo a pensar que tenés el lugar asegurado. Y bueno, después pasó el partido del viernes y que volvimos a repetir eso, un poco magnificado, que no puede volver a pasar. A veces se puede jugar bien, se puede jugar mal, pero hay ciertas cosas que no pueden pasar. Y el equipo lo entendió, ese mensaje. Incluso yo creo que ellos han hablado y se dieron cuenta del partido del otro día. Y bueno, desde que estamos acá tomamos las cosas como son. Esto es rendimiento, rendimiento y rendimiento, no hay otra. Después la razón la dará si cómo va, pero nosotros siempre hemos pensado en el rendimiento, más allá de que hay jugadores que nos han dado un montón, nos están dando un montón, pero tienen que seguir igual. Y eso es lo que demanda esta camiseta, desde que tenemos todo uso de razón. La llevaron los mejores y para estar acá hay que estar al 100% y hay que estar bien. No hay otra lectura. Bueno, esto lo decía hace un par de meses. Claro, esto fue a fines de marzo. Scaloni. Recordemos que Argentina en ese mes jugó 2 partidos amistosos en el país. Inicialmente el partido con Mauritania, que fue 2-1 para la selección, un partido chato, en el que el combinado nacional realmente no jugó bien, y después sí jugó con Zambia, cerró un partido con un 5-0, con un rendimiento mucho más elevado en relación al partido inicial. Y se lo mostró a Scaloni muy enojado. Esto es post partido Zambia, muy enojado con lo que había mostrado la selección argentina en ese primer partido amistoso, entendiendo de que el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias, que no estuvo a la altura de las exigencias que pide justamente el cuerpo técnico, y fue casi un llamado de advertencia o de alerta para los jugadores, de decirle, che, no se relajen, que todos siguen acá a prueba, más allá de lo que Messi pueda hacer, los demás todos están a prueba, todos tienen que seguir manteniendo ese nivel de rendimiento, porque ni más ni menos somos la selección que justamente es campeón del mundo, que va a revalidar el título, que va a exponer el título, y hay que estar a la altura de las circunstancias. Vamos a escuchar otra conferencia de prensa que fue post partidos amistosos, que estos ya son más cercanos al tiempo, post partido con Islandia, en el que la Argentina realmente jugó un grandísimo partido. Bueno, estuvimos hablando... Y aclaramos que hay un Scaloni preocupado Sí. desde estos partidos, y encima que se sumaron lesiones que complicaron, rendimiento que complicaron y que lo asustaron, y un Scaloni que en estas conferencias, que este es el fragmento que sacamos de ese momento, que ya también lo analizamos, que rendimiento, Scaloni como que empieza a abrir el paraguas, como Sí. diciendo no crean que es fácil, y después de Islandia, que lo vamos a escuchar, se nota otro tono de Scaloni. Mucho más fluido, y de hecho ustedes vean Más en confiado. cuanto a las facciones de la cara, de cómo él se maneja, se lo ve mucho más tranquilo, mucho más sereno y hasta incluso con más confianza, que fue algo que por lo menos no se había visto en los partidos amistosos que se llevaron adelante aquí en el país. Pero bueno, si les parece, escuchamos justamente Leo a acá, DT. Gastón Recondo para Carnaval y Dispos Radio. Todos estábamos nerviosos, no quiero decir temerosos, o sí, porque este partido era una piedra, coincido con vos lo que dijiste ayer. Terminamos con buenas sensaciones, te vemos en este semblante, en este tono, evidentemente vimos lo mismo. Imagínate lo que es la Argentina en este momento. Otra vez todos embalados, otra vez todos esperanzados. ¿Qué le decís al hincha que después de hoy cree que es 19 de diciembre de 2022 y que todo sigue igual? Lo tengo fácil, porque lo mismo se lo dije ahora a ellos hace 10 minutos. Estamos en un momento importante, estamos bien, eso no te asegura nada, pero lo que me están garantizando es que van a dejar todo y que van a seguir jugando como vienen jugando. ¿Qué sería esto? Que cuando juegan son un espectáculo y cuando tienen que defender también son un espectáculo, porque ver correr a jugadores de la categoría de Leo, de Almada, de Barco, de Nico Paz, correr como si no hubiera un mañana, eso te da la sensación de que el equipo está. Y después si la pelota entra o no, ya es secundario. Creo que no nos podemos poner el límite o mejor dicho,
solo pensar en ser campeón, sí que podemos pensar en que podemos animar, que podemos estar ahí, como ha hecho siempre Argentina, y que la gente se va a sentir identificada con este equipo, no tengo ninguna duda. Me parece que esa es la ecuación y lo que tenemos que ser sinceros. El Mundial ya sabemos que no lo gana el que juega mejor, muy pocas veces. En el caso de Argentina a lo mejor la última vez sí, pero hay muchos componentes que tendrían que ayudarnos y no es solo jugar bien, pero garantizamos que vamos a luchar hasta el último momento y eso es lo que tengo claro. ¿Qué tal, Lionel? Luciano Castañares, para Fox Sports y Radio Mitre. Preguntarte por Montiel, ¿cómo lo viste? Fue uno de los últimos futbolistas en sumarse a la par del grupo. Y después si esto de tomarte 1, 2 o tal vez 3 días más para tomar la decisión del reemplazante de Valerdi, también tiene que ver con esperar y ver cómo responde a las exigencias Paredes, que no estuvo involucrado en ninguno de los 2 amistosos. Lo vi bien a Gonzalo, ya sabíamos que estaba bien, incluso él quería jugar más. Incluso el primer partido también quería dar disponibilidad y nosotros lo fuimos llevando de a poco. Así que bien, contento porque Gonzalo siempre ha sido un futbolista que cuando lo hemos llamado ha estado y nos ha dado un montón. Más allá del penal de la final nos ha dado un montón de cosas más y sabemos que cuando lo necesitemos va a estar ahí. Y hoy no ha sido la excepción, la verdad que estamos contentos con él. Y no, Leandro no hace falta esperarlo, está bien y no lo vamos a apurar, seguramente el fin de semana ya esté con el grupo y no va por ese lado, él se va a quedar con nosotros, eso seguro. Hola Lionel, buenas noches, Agustina, colaboradora para Perfil 442. Te quería preguntar un poco de los temas de las pausas de rehidratación y lo que puede llegar a suceder con las tormentas acá en Estados Unidos. ¿Crees que nos afecta un poco el juego o se puede manejar de alguna manera? Bueno, claro que sí. Dependerá mucho de lo que pase, pero sí, seguramente si vos tenés la inercia positiva, estás atacando y esa pausa te corta un poco. Y lo de las tormentas creo que es un mínimo de media hora, si no tengo mal entendido, y eso, bueno, todavía peor. Pero, bueno, hoy hubo en un momento, ¿no? Creo que antes del partido hubo amenaza de rayos y tal. Me parece que sí, que es un tema, pero bueno, y que acá en Estados Unidos es bastante frecuente, entonces, bueno, no se puede hacer mucho, pero sí que la pausa, bueno, en algunos casos es positiva para el equipo que está agobiado y para el equipo que está en la inercia atacante, bueno, te cambia un poco el panorama. Lionel aquí, Ariel Senosiaín. Siempre volvemos a Qatar, ¿viste? En la comparación, en la linda comparación. En Qatar, en algún momento echaste mano a jugadores sub-23, en ese momento que después nos empezaron a salir de memoria, Alexis, Enzo, Julián, y ellos se ganaron el puesto durante el Mundial. ¿Tenés hoy suplentes a la altura? Palacios de 5, Barco, el Flaco López, Nico Paz, a la misma altura de lo que te prometían aquellos 3 hace 3 años y medio? Bueno, tampoco sabíamos si Enzo iba a estar a esa altura cuando estaba con nosotros. Estaba bien, pero terminó siendo una maravilla y la única manera de verlo es darle la posibilidad y que jueguen. Yo creo que sí, que tenemos jugadores para que el equipo no se resienta. Seguramente a lo mejor este año o este Mundial tenemos jugadores, incluso el caso de Giuliano, que te aporta un poco más como delantero, puede jugar en un costado, pero sí tiene la verticalidad porque al final nació delantero y a lo mejor no con otros matices. No teníamos a Nico González, esta vez lo tenemos, nos puede jugar en derecha, izquierda, incluso de lateral. Yo creo que a la altura están, dependerá lo que queremos y bueno, de los chicos que hablamos del primer tiempo, Nico Paz, Barco, Lo Celso que no estaba en el anterior mundial, Pala que está bien. Creo que tenemos buenas variantes y dependerá también, lo mismo que digo siempre, es el rendimiento de los que están jugando, hará que se queden de titular o busquemos variantes. Esa siempre fue la tónica de que estamos acá. Bueno, ahí estaba un poco el testimonio del técnico. Si ustedes ven en cuanto a las facciones de la cara, mucho más tranquilo, distendido y hasta incluso, no digo que desafiante, pero sí sacando a relucir que tiene por lo menos un poco más de tranquilidad después de haber visto estos partidos amistosos si uno los compara con lo que vio en marzo. Sí, y hay un panorama de lesionados que tampoco es fácil, porque que esté tranquilo. Porque hay algunos jugadores que hasta estas horas últimas hay dudas.
Sí. Paredes dice, bueno, confío, lo vamos a esperar. Tagliafico con algún inconveniente. Tuvo una distensión ahí que Bueno. lo están viendo. El propio Nico González, que mencionaba, también está con alguna molestia. Todo parece ser que Y va a Valerdi estar lo bien. bajaron con el desgarro, que ya venía con una molestia. Nos dolió a nosotros particularmente por Sí. puntanos y nos dolió la baja de Valerdi. Ya tiene reemplazante. En las últimas horas se confirmó que Marcos Senesi será quien integrará la lista Era el de 26. apuntado. Sí, sí, sí. Sí, yo tenía Se alguna mencionan duda otros por... apellidos, ¿no? Pero creo que Sí. era el indicado. Sí, por rendimiento seguramente era el mejor central que tenías a disposición después de los que ya convocaste o en el nivel de los que convocaste. El perfil por ahí era lo que te llamaba la atención, porque es un central zurdo, que vos ya tenés a Lisandro Martínez, ya tenés a Medina, tenés inclusive a Otamendi, que jugó todo el Mundial pasado de 6, por ejemplo, o de central zurdo, y entonces era como que la cuestión del perfil, no hay mucho perfil derecho. Lo tenés a Cuti Romero, lo tenés a Otamendi, que es derecho y que seguramente, como vimos en los dos amistosos, va a tener una posibilidad de jugar ahí de primer marcador central o de central derecho, y será la variante y ver cuándo lo necesita él, cuándo lo necesita el Cuti, jugando de dos, ¿no? Sí, pero hay un Scaloni distinto y un Scaloni que no duda en tomar decisiones. No, no. O sea, a Acuña lo sacó. Sí, a O mí sea, me llamaba la atención ahora No lo convocó. con el tema de que no te aparezca Tagliafico, te llama la atención que Acuña por ahí Claro. no esté, pero bueno, ha tomado decisiones con mucha Después firmeza. es la gloria o devoto, como decía Sí. Bilardo, ¿no? Yo creo que también hay que apoyarse mucho en esto que él mencionaba, que por ahí no es el que mejor juega, el que gana. Es verdad eso. A veces yo diría, le acompañaría, y creo que hasta él en algún momento lo dejó trascender. Para mí es el que mejor defiende, el que termina llevándose por ahí mejores cosas. ¿Y en cómo los lo mundiales. vimos en la Argentina en defensa en estos amistosos? Que también es difícil de analizar porque se juega por bloque, van cambiando. Sí, es difícil con los amistosos. Tiene las parejas de centrales están muy, o sea, Sí, tienen 3 de está 4 aceitado. tienen centrales muy bien en un gran momento. Otamendi está. Pero los tiene laterales todo- no están bien. Y a lo mejor le está faltando un poquito de fuerza en los laterales, sobre todo en la parte de proyección. Creo que Medina te puede cumplir si lo tenés que poner de 3, como lo puso en algún rato en estos amistosos, pero no va a tener el puncho, la proyección esa que sí te da el Tagliafico, que sí pasa bastante el ataque y te libera un carril, digamos, de alguna manera, o te hace preocupar a las defensas. Pero me parece que en defensa y defendiendo habrá que ver si el dibujito está bien, si Hugo Martínez está bien, pero después tienen muy buenos centrales. A lo mejor los laterales es donde tiene algún inconveniente más, ¿no? Hay una buena pregunta de Senosiaín cuando le pregunta de ese recambio, porque es verdad, Enzo Fernández entra casi al final, Sí, en esos amistosos que juega con Jamaica, no recuerdo ahora esos finales, se mete ahí por lesiones, sí, y se después transforma en titular en el Mundial. aparece Lo mismo después de Julián. México. En México, con el partido 0-0, saltan a la cancha Julián y salta a la cancha Enzo. Enzo en aquel partido la descosió, Sí. la dejó así chiquitita, inclusive con el segundo gol, este enganche y la pegada del segundo palo, y me parece que de ahí no salió nunca más, pero porque era imposible sacarlo, Ese fue la es el figura. plus que tuvo de recambio durante el Mundial, que él no dudó, cambió, se la jugó y Sí, le sí. funcionó. Digo, hay que ver si estos Nico Paz, que todos tenemos la esperanza. Entra por Guido Rodríguez en aquel partido en Claro. México. Y vale mucho la decisión de los Chelsea, de de- todos los jugadores que van a jugar el Mundial. ¿no? Vale la decisión del técnico porque también aprovecha el momento del jugador. Y eso es más que importante. Sí. Y yo creo que hoy los jugadores, el caso de los que mencionaban, Julián, Enzo y otros tantos, llegan en un nivel de madurez que los encuentra de otra forma, predispuestos de otra manera. Sí, yo creo que sí. Y además, no hay que quitarle de encima la tranquilidad que te debe dar saber que vos ya fuiste Sí, campeón sí, del sí, mundo. tal cual. Entonces lo jugás con otra... Un poquito menos de presión. Lo vas a jugar con ganas, pero la presión no está. Ahora, y hay tan algo que nivel. yo lo he visto con Bilardo, que él siempre llevó juveniles durante el proceso. Él fue preparando a Sensini, fue preparando a Canigia, fue preparando al mismo Simeone. Él se la juega a 20, 15 días del Mundial o una semana, llevar a Beltrán, a Sí. Aranda, a los dos laterales Chico Freitas que de jugaron muy bien los River. laterales. Casi haciéndole un guiño al futuro, ¿no? Exacto. A mí me pareció muy bilardiano, bien,
O sea, para Hermoso, Bielsa, sí. jugársela a minutos de empezar el Mundial. Y que si él veía que a lo mejor le daban un poquito de tiempo y tenía duda con algunos jugadores propios, yo creo que se la hubiera jugado en convocarlos a la lista. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque Y me parece que es linda esta hay, convivencia. y te diría que hay algunas determinaciones que no fue tanto el tiempo que estuvo Beltrán en el arco de la selección. Pero en un equipo en crisis, con lesionados, jugarse a traer el futuro. Claro. Y si dudo, y si pasa algo, yo creo que por la cabeza les pasó, Y de si los sumar chicos te algún entran jugador. con la irreverencia que entran algunos jugadores, porque lo de Enzo Fernández fue irreverente, fue Sí. un tipo que entró Sí, rompió el a molde. jugar en el barrio, entró Como a si jugar. hubiese Y lo jugado hizo, toda la vida en la selección. fue una maravilla el descubrimiento. Sí, y sí. Julián, si se quiere, también, por ahí no fue inmediato en ese partido con México, pero desde ahí en adelante Julián fue... Y eso es lo mental. determinante. Eso es lo mental, porque vos fíjate, si nos vamos al pasado, Bielsa, cuando juega el Mundial 2002, que ya entramos con varios lesionados. El mismo contexto, lo voy a comparar porque donde Bielsa tenía muchas dudas en lesionados, y que tal vez fue el error de Bielsa, que todos lo elogian, y que yo lo admiro a Bielsa, pero marco errores, porque de los errores se aprende. Él, en vez de cuidar las energías, las gastó. No Claro. administró. Entonces tenías la columna vertebral lesionado. Ayala no llegó bien, se lesiona en el calentamiento. Simeone venía con una rotura de ligamento, se recuperó rápido, pero no se recuperó bien. Verón lesionado, Batistuta y Crespo más o menos. Entonces, cuando él pierde con Inglaterra, que era un partido para empatar, pero un penal le hace ganar el partido a Inglaterra, le cambia la cabeza a Bielsa y empieza a meter manotazos de ahogado con cambios raros. Claro. Mete a Aimar, mete a Almeida. Y a veces te sale. Y a Bielsa no le salió. Claro. Y Aimar era un jugador no consagrado, pero para la consideración de Bielsa era más importante Aimar que Riquelme, me parece muy Claro. Y Aimar respondió. Pero discúlpenme que yo admiro a Aimar. El equipo no lo acompañó y no descolló a Aimar en ese partido. O sea, jugó No. bien, pero no alcanzó. Y Enzo Fernández, fíjate, con mucha menos experiencia, demostró. Son momentos que tiene el fútbol, Son momentos contextos, Sí, sí. rendimientos. Y personalidades de los jugadores también, ¿no? Y con jugadores consagrados, digo, Sane, personalidad, claro, es fuerte. Y el pibe demostró, por eso dice bien Scaloni, le di la chance. Eso no quiere decir que quedamos fuera por Aimar, lo que estoy diciendo. No, claramente no. Claramente no. Porque todos están enamorados con ese partido que Argentina mereció ganarlo. Y para mí, dentro del arco, Argentina nunca pateó en ese partido. En Suecia. Sí, dominó, pero nunca pateó. Y fue difícil. Nunca Fue un embocamos el partido- arco. O sea, Un partido que se jugó con muchos nervios también. se jugó con presión, con nervios y un empate milagroso al final con gol de Crespo. Pero Argentina no hizo un buen mundial y se equivocó en la planificación. Y eso es verdad. A veces vos planificás bien, podés hacer todo bien y el azar te saca. Sí, yo creo que lo de hoy, yo creo que lo de Scaloni es más previsible el equipo. Es más, a esto jugamos. Porque si sale un 5, Como que están cantados los cambios. va a entrar Palacio y va a jugar a lo que juegan los Pero- demás, a tocar el toquecito corto, a Sí, distraer por acá y después cambiar el Y ritmo. McAllister también se ganó el lugar. McAllister jugará así. Si entra el chico Barco, va a jugar de la misma manera, ahí a toquecito corto, en la Bueno, que podemos a romper. Barco lo veo con esa personalidad. El tema es que la personalidad no le gane al jugador profesional. Claro. El otro día con Islandia mete una patadita muy fuerte. Innecesaria. Que tal vez esa es la juventud. Yo sé que a veces yo lo vi mucho. Sí, la gana de mostrar un poco más de lo que no tiene En un sentido. partido que Eso no es amerita. innecesario. Eso Sí, te sí. puede jugar a favor y te puede jugar en contra. Yo lo vi mucho en reserva a Barco. Y él, no digo que sobra, pero. Y en algunos partidos también que pisa la pelota. Él tiene que jugar sabiendo que un mundial tiene otras visiones, tiene otras miradas. Y cuando vas con una patita más fuerte, o que a veces la inercia, las ganas, la personalidad te puede jugar en contra. Sí, sabiendo que hay mucha tecnología de por medio, digo, aquí las cámaras El te otro toman día en la todos los patada era ángulos. roja. Acabamos de ver el inicio del Mundial, le mostramos un poco los hilos, Sí. pero son las casi 6 de la tarde del día del inicio del Mundial, y acaba de terminar el primer partido, México que gana 2-0, y hubo 3 expulsados. Por eso- 2 para un bando y 1 para el otro. Bueno, o sea, no está mal lo que vos decís. Digo, no es que van a ser permisivos. Por eso digo, la estadística que vos decías en otro episodio de Maradona
Y no va a ser más reemplazada. No, No se va a superar. Y eso me parece que ayuda, mire cómo atamos todo, Lo dejaron ¿no? pegar. Eso ayuda también a que Messi no vaya a sufrir las patadas que sufrió, porque y que pueda llegar al Mundial que viene, quizás porque no le van a pegar. Ya en el fútbol moderno no se pega tanto, no se puede pegar. Yo recuerdo el principio de la carrera de Messi, jugando un partido le pegaban de todos lados. muy feo le pegaban. Hubo un partido contra el Chelsea, Sí, en el que le cerca pegan, del pero córner. sí, cerca del córner lo atienden de una manera increíble y el tipo responde y salía. O sea, Messi cuando se tuvo que bancar la patada se la bancó. Sí. Se la bancó. No se es que me voy a poner en decir Diego se bancaba No, patada y y Messi nunca no. se Pero levantó digo, y se quejó, ¿eh? pero No, digo, no. después de eso, después de ese tiempo para acá, ya no te pegan de la No. misma manera. Ya no te pueden pegar. Porque si te pegan, a lo mejor un loquito viene y te pega una patada, pero lo van a echar. O sea, no va a durar 2 minutos más en la cancha. O sea, no es como antes, que era sistemático, era agresivo de una manera pocas veces Sí, vista. o lo el que Camerún pasaba. Argentina del 90. Claro. ¿no? Fue tremendo. Y que además era la única herramienta que tenía el jugador como para parar un tipo tan desequilibrante. Y sin irse muy lejos, porque uno viene un poco más para acá. Y el 2010, el 2014, el 2010 tuvieron patadas memorables en el fútbol. O sea, no sé, la de Xabi Alonso, Sí, el pecho. la de Jonas Xabi eso Alonso, fue tremendo. la patada, bueno, la de Neuer a Higuaín, la de, bueno, se nos van a quedar algunos, la de Zúñiga Neymar. a Neymar. Hay golpes que ya hoy en el fútbol de ahora Sí. no se ven, no se Sí, por pueden eso ver. digo que Barco va a tener que cuidar eso. Y Scaloni, son cosas que también deben charlar. Porque la verdad que lo que tiene Scaloni, uno pone en Scaloni, pero cuando nombra a Scaloni dice Aimar, dice Samuel, dice Ayala. Y uno ve que cuando yo nombré recién a Aimar en el 2002, es una experiencia que uno va ganando. Digo, Ayala era líder en ese grupo, Ayala era el capitán de esa selección. Sí. Después no pudo jugar ese mundial, porque en ese momento Bielsa a los capitanes los elegía por el grupo, creo. El grupo elegía al capitán. Después, bueno, quedó Verón en el partido inicial. Pero digo, era un líder Ayala. Sí. Muchos años de la selección. Inclusive lo llevaba Basile en la previa del 94 al ratón Ayala. Entonces son tipos con muchos años en la selección. Y Scaloni y su cuerpo técnico ven todas estas cuestiones. Deben Sí. charlar mucho. Y a veces uno dice, che, ¿creen que están en algún lugar? No, y son como nosotros, ven lo mismo. Lo de Enzo Fernández recién que decía en la conferencia. Y nosotros lo veíamos como un buen jugador, pero el lugar se lo ganó Enzo Fernández. Sí, sin lugar Después a dudas. tiene que demostrar en la cancha. Sí, Como después- hay esperanza en otros jugadores que después no están a la altura. Bueno, él marcaba también en algún el ratito que entró a Aranda, el chico de Boca. Y me encantó a mí, ¿eh? Sí, dice que yo le decía sacate el chicle y él entró jugando con un desparpajo, mordiendo el chicle. Lo decía, aunque no lo lleve a la selección, habló muy bien de él y me parece que un poco... Pero salvando las distancias es una comparación parecida a la de Enzo, ¿no? Claro. Y otros jugadores que aparecieron y que Claro. seguramente van lo a seguir empieza- apareciendo. Es que lo Sí. empieza a preparar. Quizás en la próxima convocatoria de Copa América, quizás Aranda tiene su lugar y de a poco vamos Pero generando, vos sabés ¿no? que hay que quedarse con el mensaje bueno de Enzo Fernández, pero también poner en el sillón o en el cuestionamiento, cuando ponemos a la persona en el sillón, a cuestionar o a elogiar, que no es fácil lo que hizo Enzo Fernández. No. Es, Porque yo recién estoy diciendo que a Aimar le costó la presión del partido con Suecia, y nadie puede decir que Aimar era un mal jugador. no existe. Pero te puede pesar el contexto, porque el contexto de México, el primer tiempo fue 0-0 jugando mal. Flojito, muy flojo. Es más, México hasta tuvo alguna chance. Sí, nosotros también. Lejos, o sea, era un lejos. partido ahí. Pero el segundo tiempo Messi abre el partido con esa jugada por la derecha y rompe el partido y después Enzo lo define y tiene un segundo tiempo. Se libera el equipo de la presión. Pero no es fácil jugar con esa presión en la de México. Y además venía de ese primer partido que Argentina pierde, que ya te genera otra presión. Estaba muy y jodido. vos Era un jugás, escenario- escenario- afuera, claro, era un escenario vos jugás complejo. con todas las luces, básicamente todo apunta a vos. O sea, Y vos fíjate sos la presión en responsable. el banco, Germán y Ale, el llanto de Scaloni y de Aimar. Digamos, el festejo de liberación que tiene de Aimar de cuando hace el gol. impotencia. Cuando hace el gol Messi es impresionante.
Y entró con 20 años. Sí, Bueno, menos de tenía 30, 20 una locura. La mayoría de las veces te cuesta eso, no es que es fácil lo que hizo Enzo Fernández. Es casi imposible. Es para pocos, es para elegidos. Como también te digo, Sampaoli llegó a Pavón y le quedó grande el Mundial a Pavón. Sí, por eso yo también pienso y espero. Y Arandita me acordaba de Pavón. Entendiendo que pedía pista en aquel entonces para pedía poder- pista, sí. pedía pista. Yo por eso pienso y espero que no esperemos El Salvador desde el banco. Si aparece estará buenísimo. Y si se da bien. Y será para un tipo de unas agallas y unas condiciones de elegido. Porque Enzo Fernández tiene condiciones de elegido en cuanto a la personalidad. Un tipo que llegue y se hace dueño de los equipos donde juega. Porque en River fue dueño de equipo. En el Benfica Benfica fue también. dueño de equipo. En el Chelsea es dueño del equipo. Y parece que tiene 30 años de experiencia. Y Claro. y a donde quiera que vaya es más que probable que lo sea. No es normal lo de No. Enzo. Tiene una personalidad él que es, inclusive, tampoco sin ser un sobrador, No, sin no. ser un ganchero, es un tipo que se pone. Como también Julián es un laburante, Sí. para mí, ¿no? Enzo es un... De los silenciosos. Sí. del tipo Enzo que es no un dice nada. ganador, Enzo es un tipo que es patrón, pero Julián es un laburante. Y quizás tiene todos los títulos que se pueden ganar a nivel personal, digamos, con equipos. Y el tipo es un laburante. A donde vaya, yo no sé si va a ser el mejor. Capaz que hacen 50 goles más que él. Y en el Haaland, pero el Atlético tipo lo va- profundizó eso. Claro. Por El el tipo estilo es de juego. estrella. Es estrella, pero no se saca el overall. Entonces eso es espectacular. Hay cosas Sí, que... se puede embarrar como le pasa a ¿Sabes qué? muchos jugadores de la selección y yo creo que por ahí el tema del buen momento de los Sí. jugadores que muchas veces los técnicos quizás lo llevan, entendiendo que puede ser una buena oportunidad, no siempre te garantiza de que rinden en los mundiales. Y de hecho le pasó en el 2018 a Armani, en esta pelea por los arqueros, Sí. lo eligen a Armani y le toca el partido con Francia. Sí. No puedes hacer nada contra eso. Es muy difícil, porque los goles que le hacen Por eso mismo. Sí, insaca- a veces no se está en el momento justo, ¿viste? Es difícil, porque no Pero te es salva- verdad que Armani llegaba en un Sí, grandísimo sí. momento en Y River tal vez llegaba mejor que Caballero. y probablemente nadie le hubiese discutido en aquel entonces al técnico de elegirlo a él Sí. por sobre otro arquero. Sí. Está Y bien que otro- Beltrán es muy joven, digo, pero Otro momento si podemos... Beltrán un le año daría un atrás, párrafo, Beltrán un año atrás hubiera tenido el rendimiento que tiene ahora, No. capaz, no digo porque está el Dibu, Sí, digo, sí. pero hubiéramos dicho, che, está para ser convocado. Es que ese chico todavía no comete errores, ¿eh? Y es rarísimo. Juega como un grande, Y como una persona y con le mucha va a experiencia. pasar eso. Le va a cometer errores. En el espejo inevitable de comparaciones Bober que tenemos toda la vida en Argentina, sí. ponerlo a la par del chico Bray, que es un buen arquero, pero que comete más errores. Tiene peor manejo en los pies, Bray, ¿Y qué crees que es la mentalidad de Beltrán? Yo para mí hay gente que nace con eso, o sea, pero es algo que viene extra futbolístico, o sea, no tiene que ver tanto con el fútbol. No sé si tiene que ver con el fútbol. Tiene que ver con la personalidad, Sí, con la eso lo tenía manera. Tevez también. Claro, de tipos que no les pesa el entorno o que lo entienden de otra Lo, forma. lo toman como un juego. Ojo, no quiero decir que le tiemblen no, las no, piernas no, a no. Bray ni que Digo, le tiemble la pierna a no, Imán ni a nada. pero sentí seguridad. Hay una seguridad extra que no la tienen algunos y que otros sí la tienen. Y con como eso por se ejemplo, nace. Para mí un poco se trae. Después el talento te va a llevar a donde tenés que estar. Y a lo mejor Quizá- hasta la misma persona no sabe hasta que estás dentro. Porque yo creo que lo de Enzo Fernández, hasta él se debe haber sorprendido en la cancha, porque eso se ve cuando vos jugás. Sí, quizás por ejemplo Messi en su inicio Mm. no era ese avasallante, ese tipo de... Y después pasó el tiempo y él lo fue ganando, porque lo podés ganar, me Lo que parece. pasa es que el entorno Pero del al Barcelona lo vio Messi, que era el Sí. distinto. Y lo Entonces, fue el llevando, equipo lo lo fue acompañó. arropando. Y Guardiola, que es un fenómeno. Yo me remontaría, por O ejemplo... Rijkaard en su momento también, que lo cuidó mucho. Y me remontaría al partido del 5-2, la manita esa en contra el Real Madrid. Ese clásico que él sale mirando la pantalla. Con el botín, ¿no? y- En la mano, sí, sí, sí. sí. Mirando la pantalla como diciendo, mirad lo que les hice. Y desde ahí él encuentra esa personalidad en mi forma de ver. A lo mejor partido más, partido menos. Pero desde ese lugar empieza a salir este Messi que es mucho más dueño, más patrón, digamos. Yo de no alguna recuerdo manera. el año, pero también a un Messi sacándose la camiseta, ¿no? Mostrándole La camiseta en el 3-3, claro, Claro, bueno, en o el Bernabéu. en el Bernabéu. Bueno, pero digo, desde ahí la fue forjando Sí, a esa, sí, a esa sí. figura de patrón. Que por ejemplo en el principio de su carrera le decíamos que Messi era líder, pero que era un líder futbolístico, que no era un líder Bueno, de patrón, Hoy digamos. cambiaron los líderes en todos los aspectos, no solo en el fútbol. Pero hoy Messi es de los dos, me Sí, parece. y tenemos es un líder un futbolístico y es un líder de personalidad. Y cierro el episodio porque estamos hablando de Scaloni, que Sí.
la personalidad de Scaloni, sin soberbia, sin llevarse por delante porque es campeón del mundo. Fíjate que dice, bueno, vamos a volver a ser competitivos, vamos a tratar de dejar todo, sabemos que no vamos a desviarnos de lo que somos, que la química está, que el equipo está, pero no dice vamos a ser campeones, ni se agranda, y en las crisis fíjate que mostró gestión. Y creo que lo cuida también al plantel de alguna otra forma, ¿no? Casi como siendo un padre, como diciéndole, bueno, mira, si las cosas no salen, que la gente se quede tranquilo, que hicimos todo lo que estaba a disposición para por lo menos ser competitivo. Esa frase famosa que da en una de las conferencias, que mañana va a salir el sol. Tal cual. Y vos ves que Scaloni transmite eso, que siempre va a salir el sol. Sí. Y aunque pierdas, va a salir el sol, con una metáfora, pero que vos escuchás eso, y yo creo que los argentinos también tenemos que estar preparados por si las cosas no salen. Él nos fue preparando. Y lo decimos antes que comience, horas. Y el cuerpo técnico está muy preparado. Obvio que debe haber miedo, debe haber nerviosismo, pero vos ves gestión. Sí. Sí, no ves que se quedan paralizados. Una identidad, una forma de conducir, una manera de traer los procesos, de incorporar a los nuevos. Bueno, todo esto que venimos hablando durante todo el es difícil reemplazar a Scaloni y a este costado humano que tiene. Porque fíjate, él también vio en el proceso de Sampaoli cuando estaba en su cuerpo técnico cómo se trabajó. Tal vez no es echarle toda la culpa a Sampaoli, pero bueno, él era el líder, estaba peleando con su cuerpo técnico, era un quilombo la selección. También los jugadores más grandes estaban como no cooperaron tampoco. Tampoco cooperaron, uno lo escuchó a Agüero, es decir, y vos es que hay armonía, más allá es que hay diferencia. Y Scaloni pasó, en su biografía pasó una crisis personal después de ganar el Mundial que lo complicó mucho, lo hizo dudar, fue honesto en decir, no sé si tengo energía para seguir. Cuando en otro momento, cuando lo hizo Bielsa fue un escándalo, que no tenía energía. Claro. Digo, claro, el título, haber ganado, eso calma. Hubo muchas más tensión en la historia de las selecciones cuando estuvo Pasarela, cuando estuvo Bielsa, cuando Peckerman hizo un gran mundial, pero lo opacó no haber puesto a Messi y haber sacado a Riquelme. Para mí fue un error ese día haber sacado a Riquelme, que fue el mejor jugador de la selección en el mundial. Sí. Pero bueno, son errores que los técnicos pagan. Llevar a Diego también fue lindo, pero hubo muchas polémicas y él bajó toda esa polémica. Está bien, ganó, me van a decir ustedes, sí. Pero la Argentina ganó y quiere seguir ganando. Y él está tranquilo. Pero desde mucho antes de ganar los aplacó a todos. Entonces creo que nos educa Scaloni. Ojalá aprendamos, qué sé yo. Porque me parece que también el mensaje ese de aprender a perder, a ganar, tenemos que tener la misma tranquilidad que él tiene cuando se pierde. Tal cual. Que podemos perder con Portugal, podemos perder con España, podemos ganarle a España, podemos ganarle a Portugal. A mí me queda esto de Scaloni, que me parece que se lo ganó con mucha holgura, con mucha responsabilidad de él, con mucho trabajo, con mucho overall. Fíjate que no se la cree, le habla a la par a Messi, pero como no a la par de Messi como Messi, sino digo a la par de un compañero más, en su rol de técnico. Y Messi también cambió de liderazgo, él acercarse a los chicos. Y ojo que fue compañero de Messi. Y fue compañero de Messi, claro. Hay varios videos de él abrazándose. Entonces, porque digo, esto no es por darle a Mascherano, pero Mascherano tal vez quiso ser un líder positivo, pero lo sobreprotegió tanto a Messi que para mí le hizo daño. Como que lo aisló un poco, ¿no? Lo aisló. Entonces había técnicos que tenían que pasar por Mascherano para hablar con Messi, porque había que convencerlo. Y me parece que ahora hay una línea directa. Sí. Decir, bueno, yo soy uno más de ustedes. Y ha habido una manera distinta de acompañar de los que están alrededor. Me parece. De Paul, lo de De Paul es espectacular. De Paul, a mí hay cosas de Paul de su personalidad es cancherísimo que no me gustan, pero entiendo que le hacen bien al grupo. Y lo bien que le hace a Messi, tenerlo cerca y hacerlo. Porque no deja de ser un viejardo, como dicen ahora, ¿no? Y te incluyen los pibes y te quieren y están al lado tuyo. Yo creo que es hacerlo sentir humano, ¿no? Porque uno lo ve a Messi y dice que es un tipo fuera de serie, pero en definitiva no deja de ser un tipo que tiene mismos gustos, mismas ganas de hacer, no sé, actividades cotidianas que uno hace que por ahí no lo puede hacer. Y me parece que eso es lo que le dio quizás De Paul y este grupo, que hasta incluso permite que sea un poco más accesible la relación, hasta incluso para los jugadores que van ingresando. Sí, porque, y decimos De Paul y es Paredes, De Paul. Claro, pero digo, Beltrán recibió quizás algún que otro
chiste por parte del Diego Martínez, Sí. lo mismo también McAllister. El digo, propio De Paul lo hizo jugar muchísimo a Aranda el ratito que entró. Le Claro. daba pelota, tac, tac, lo hacía jugar. Y bueno, esas cosas también integran. En tal todos cual. los planteles, el otro día aclaró en la conferencia Scaloni, en la última creo, o en la previa al partido, donde habla del grupo, ¿no? Y dice, bueno, hay dos grupos que y aclaró, dice, no es que están separados el grupo, porque en todos los planteles, como en todos los laburos, siempre hay un grupo que lleva tiene mejor más con afinidad tal. que con otro, pero no quiere decir que estás peleado. No. Y vos ves eso, armonía, que pasaba en los equipos de Bianchi, por ejemplo, que podía haber diferencias internas, pero en la cancha no se notaban porque Está todos iban por el perfecto, mismo lado. Y no en todos los grupos son amigos, que en una época se les decía el grupo de amigos. No, porque son personalidades muy distintas, muy distintas. Y cuando Lisandro tuvieron Martínez que echarlo, con Boca, echaron con- a los que se Sí. sacó. Digo, Papu Gómez nunca quedó aclarado porque se fue. No. Hubo versiones, nunca quedó aclarado. Y Acuña no rindió, como dijo en la conferencia. Y después hay lo unos sacó. perfiles más altos o que están más expuestos que otros. Los chicos del fondo, por decirlo Sí. de alguna manera. El Dibu Martínez, que le gusta juntarse con Lisandro, con el Huevo. Bueno. Es amigo ahí de Cuti Romero. Sí, sí, hay una bandita hay ahí. generaciones. Claro. Cuando en su momento en la selección estaba Batistuta, que era de los más grandes, y no se juntaba con Verón, con qué sé yo, con el Piojo López. Había más afinidad porque eran más de la generación Claro. de un grupo. Y siempre pasa eso. Es normal. Hasta es se, normal. se hablaba de que no le daban la pelota en su momento a Batistuta porque querían asistir a Crespo. Hay mucha diferencia a veces, pero acá no se nota. Es generar crisis que no existen. Y ojo que no es la... A ver, esto no por caerle a Gallardo, porque pobre Gallardo, de ser el técnico de la selección, termina de panelista en este mundial. Sí. Porque en su momento se había hablado... Él se propuso. La verdad que es para replantearse para Gallardo, que para mí sigue siendo un gran entrenador, en crisis, como tienen todas las personas en los procesos de la vida, pero que a veces Gallardo se decía que bien maneja el grupo, y no era tan así, Germán. No. Los trapitos después salieron al sol. No, tuvo errores y no supo manejar a los jugadores que quizás por ahí le podían generar un cierto inconveniente. No Y lo supo manejar. Y esto no es por criticarlo a Gallardo o a Scaloni. Y yo no lo veo tan soberbio a Scaloni y sí a Gallardo. Claro. No le gusta que le marquen los errores a Gallardo. Sí. El tema es que hay que ceder. Si uno comete un error y hay un argumento válido que de alguna otra forma demuestre que uno la pifea, bueno, hay que aceptarlo. Son formas distintas de gestionar el éxito. Eso es lo que pasa. Son formas muy diferentes de gestionar el éxito. Uno es un tipo que ganó lo más grande que se puede ganar y no se le mueve un pelo por su personalidad y su manera de ser. Y el otro ganó todo. Le hacen una estatua. Yo también entiendo que yo también me confundiría. Te hacen una estatua Sí, en la puerta y no de te la entran cancha. las balas y decís, che, y me dicen todo que sí. Y es normal. Es normal. Pero bueno, no quiero caer en eso, veo, porque también No, le va, porque ya es... le va a caer la crisis a Scaloni y le cayó y creo que la supo gestionar. Sí. Y esto te lo digo, aunque quede afuera en primera ronda. Tal cual. Veo eso, ese costo humano que no es fácil de encontrar. Y Isabela, acuérdense después de un debut con Bosnia, que todos lo vieron como que ¿cómo va a perder esa personalidad? Que Isabela dice en la conferencia, me equivoqué. Claro. Y le pedí disculpas a los jugadores por el planteo. Y fue muy humano lo de Isabela. Es fundamental que te crean. Y admitir el error. Y fíjate que todos los jugadores siguen hablando bien de Isabela. Sí. No hablan como que era un tipo que no sabía. Claro. Los jugadores te miden todo el tiempo si vos sabés o no sabés. Sí, sin duda. Isabela ese día puso 5 defensores y fueron los jugadores y le dijeron, Alejandro, soltemos porque estamos Para ir a más. para ir a claro. más o para acá. Y bueno, me equivoqué y lo dijo en la conferencia. Y todos los periodistas lo vieron como un signo de debilidad de Isabela. Claro. Y para mí no, al contrario, fue de fortaleza. Muy fuerte, sí. No sé Tal si se cual. acuerdan de ese momento. Sí, claramente lo tengo muy Y yo presente. creo que Scaloni, si hay un error, lo va a admitir. Y que se ha equivocado, no quiere decir que sea perfecto. Pero por supuesto, yo no tengo ninguna duda de que va a ser así. Sí, yo no tengo ninguna duda. Así que me parece que estamos en manos de un técnico que nos abrió el paraguas por si las cosas no salen bien, pero que va a dejar todo y que trata de gestionar de la mejor manera las crisis. Y que si tiene que sacar a alguno de la lista en las últimas horas y sumar a otro, lo puede hacer. Sí, señor. Sí. De hecho, si uno se queda con la lista del último mundial con Bueno, Dybala no está, Correa no está, Di María no está. Algunos por una cuestión lógica de edad y de rendimiento también y de momento. Pero Dybala podría haber jugado este mundial. Hasta Sí. piensa en el próximo mundial. Porque otro con otra cabeza dice, yo me voy, yo salgo campeón. Claro. ¿Qué voy a pensar? Pensó en Aranda, pensó en Sí, La el chico. entrada. De a poco él va acomodando las piezas. Capaldo.
Está muy bien, Carlos. Tenemos un técnico que no debe tener ateos, me parece, en Hoy no. Argentina. Y le Hoy no. pegaron, y le pegaron, y le pegaron, y le pegaron. Fuerte, hasta el más grande le pegó, Sí, todos. que no podía manejar ni una moto. Yo creo que también es un lugar de muy codiciado el que ocupa. Es un lugar el que quieren todos. Sí. Nos guste o no, los técnicos argentinos, el que sea, los quieren todos. Y otra cosa que se lo critica mucho a Chiquitapia, la gestión de la AFA, que para criticar en otros aspectos y cruelmente, pero digo, la verdad que acá, señores, hay que ser respetuosos y decir, Chiqui, esta te salió muy bien. Muy bien. Lo gestionaste muy bien. Y cuando puso al Flaco Menotti, que yo pedía que esté el Flaco Menotti, porque el Flaco Menotti merecía una oportunidad como la tuvo Bilardo. Muy bien Menotti que le dice, ¿por qué va a cambiar? Él no lo conocía a Scaloni, ¿Por qué va a cambiar si está todo bien? Déjalo el pibe. Está bien que conocía a Aymar por el gusto futbolístico del Flaco, Claro. pero el Flaco le dio un apoyo grande en un momento complicado del ciclo Scaloni. Y seguramente lo habrán visto. Y yo no creo sé- que en esto, porque se lo critica por muchos intereses Chiquitapia, que tendrá que responder a la justicia en muchas cuestiones. Quizá en el fútbol doméstico sí, un poco más. Y en el fútbol que está bastante complicado por muchas cuestiones, que ya es para charlar en otro momento, pero es que son ciertas. En este aspecto ha reconstruido las selecciones, tanto juveniles como mayor, con un nivel que no hemos visto en otros tiempos. No. Tal vez faltaría ganar algún mundial juvenil, eso depende de las camadas, del Sí. trabajo de los clubes, que los clubes te cedan los Y jugadores. que te lo quieran ceder, porque por ejemplo hoy te viene una selección sub-20 a pedirte al chico Beltrán, a Aranda, y vos estás definiendo cosas y seguramente no te lo das. Pasó y no se cedieron. Seguramente no lo das. Martino se fue de la selección porque no le cedían jugadores. Es que es un poco eso. Y tenía son razón, las, Martino. son las reglas del juego. Yo entiendo que es difícil. Era un Esa es quilombo, una la- situación difícil. Esa es una situación difícil porque yo pienso en los clubes y... Sí, creo que AFA ahí no puede hacer demasiado y es porque difícil. los clubes le pagan, contratos interesantes a los jugadores, ahí tienen un poco de Sí, cuando el chico es titular en el primera división. difícil que se lo saque. Lo que pasa es que cada vez hay menos tiempo de esperar a los jugadores. Imaginemos el Peckerman del 95, tenía solo a Sorín casi en primera. Claro. Y ninguno de los chicos que fue campeón del 95. Y hoy los tiempos se apuran. Y ahí ya a los 17 ya lo tenés en primera. Tienen que saltar a la cancha. Y Está si no es vendido más a antes, Europa. si no es más antes Y también. lo único que podría hacer en ese nivel, a ese nivel, lo único que podría hacer la AFA es tratar de ver la forma de suspender campeonato. Suspender campeonato local cuando haya mundial de juvenil, por ejemplo. Bueno, Así. paro y que vayan los chicos a jugar en la cual. selección. Y bueno, y los dirigentes también, que esto también puede ser, tienen que acompañar a los procesos AFA, porque nos gusta subirnos al tren de los mundiales. Hay muchos dirigentes que les gusta viajar porque te lo paga la AFA, entonces después hay como una convivencia. A lo mejor River se ha parado de mano. Hay que ver hasta qué punto eso es así. O estudiantes, pero tenemos que también convivir en un lugar donde empecemos a decir las cosas que no nos gustan y las cosas que están bien. Sí, O sea, como decir, che, esto, la gestión de Tapia lo hizo muy bien y esto lo hizo mal. Y no porque se votan 50 clubes, 30 clubes, 80 clubes, todos tengan que decir que sí. Tenemos que empezar a convivir para construir, porque si no, el que sea líder siempre va a escuchar lo que le gusta. Aprendamos de Scaloni. Que Sí, yo creo señor. que si vos le decís algo que no te gusta a Scaloni, te va a escuchar, después va a tomar la decisión él. sin duda. Entonces aprendamos esto. Y los dirigentes tienen que aprender también de Scaloni. Pero bueno, ojalá que sea el mundial que todos esperamos. Tal vez no hay tanta euforia, pero me parece que con el correr de los partidos la vamos a tener. Sí, señor. Bueno, Ah, es una manera de cerrar. algún spot en este último tiempo, en estas últimas horas, decía, ¿realmente uno se cansa de ganar? Tal cual. La pregunta, ¿no? Tal cual. Bueno, eso nos pasó con el básquet, que ahora valoramos que lo que se hizo no fue tan fácil. Pasa mucho deporte que nada es para siempre. Perder no es para siempre y ganar no es para siempre. Lo que pasa es que las derrotas... yo, por ejemplo, me pasaba en el último mundial que estaba esperando que algo pasara. Lo vi con Holanda, lo vi con Francia, porque siempre nos pasaba algo. Cuando estábamos para dar el golpe, algo pasaba. Por eso no trataba de no emocionarme con la selección, porque siempre nos pasaba algo. Y el golpe además puede ser duro. Y en el final de la final, o sea, en el último segundo, nos pasó que si el Dibu no pone bien la pierna, o si se adelanta 2 pasos y se la pica,
Hoy estábamos diciendo que Scaloni fracasó, que Messi fracasa. Digo, estamos muy cerca del éxito del fracaso y sabemos cómo es el hincha en general. Sabiendo que ese primer tiempo de la Argentina fue una masterclass de fútbol, ¿eh? Y fue el mejor partido que yo vi en la historia, los mejores 70 minutos de la historia del fútbol. Sí, ojalá podamos, en una época donde es muy difícil pensar de esa manera, Sí. que los jóvenes están buscando otras cosas, cuál es el mejor de la historia, Sí. cuál es el que domó y estas cuestiones. Ojalá podamos parar Sí. todos un poquito a pensar y a darnos cuenta de estas cosas que hemos hablado durante casi 40 minutos, charlado de un tipo que hasta ahora ha sido siempre en el triunfo, hasta ahora ha sido casi siempre en el triunfo, pero aún en la derrota, en una hipotética derrota que nosotros planteamos, es un tipo que no cambia sus convicciones, No. que no cambia su forma ni su manera. Entonces, ese me parece que tiene que ser el mensaje. Ojalá los pibes empiecen a entender, porque pasa mucho en el fútbol de ahora, de que el 9 erró un gol y no tiene que jugar nunca más con la camiseta del club. Bueno, y pasó con Higuaín, porque hemos sido muy injustos con el Pipa Higuaín. Por ejemplo. Por ejemplo. Que yo también me he enojado porque estuve en la cancha las finales y tampoco es fácil lo que Nos dolió, Y bueno, pero del dolor a la lapidación, a masijarlo, Claro, a ahí hacerlo vivir, a hacerlo un meme, a generar el odio, el hate que se genera, hay yo una creo que distancia enorme. la carrera y la personalidad de Higuaín no lo merecieron. Y tal vez estamos hablando que fue uno de los mejores 9 que tuvo la selección en la historia. Sí, no tuvo suerte y creo que algo similar le pasó, por ejemplo, a Lautaro Martínez en el último mundial, que era como el 9 de referencia que llevaba el técnico, era el tipo que se iba a lucir en la parte ofensiva y le termina pasando que la llave del gol la tenía en el banco. Con Tengo Julián. mucha fe en Lautaro Y- Martínez. Y Julián, bueno, termina marcando esa diferencia, más allá de que siempre se pone en comparación de Higuaín y de Lautaro, que Lautaro en este último tiempo con la selección por ahí está un tanto errático, pero es un tipo que cuando tiene o cuando está iluminado, digo, le salen las cosas fáciles, ¿no? Sí. Y Argentina realmente lo necesita y esperemos que este sea un mundial para él. Sí, señor. Gracias por seguirnos, a quedarse en el canal porque hay mucho más contenido de cara al inicio del Mundial que ya comenzó. Pero la Argentina tiene un par de días más y el último partido con Islandia nos ilusionó. Por lo menos para decir, estamos a la altura, somos competitivos y la suerte está echada, dice esa frase. Y otra vez a defender el título. Y Argentina tiene 6 finales. 6 finales y tenemos el 50% de las finales ganadas. 3 mundiales, que no es poco. Somos de los equipos que más mundiales ganó. Somos de las selecciones que más finales jugamos. Somos de las selecciones que más mundiales juveniles también ganamos. Somos Argentina. Somos grandes. No hay que creerse más que el resto. Hay que jugar, hay que ponerse el overall. Y esta selección entiende el mensaje. A quedarse en el canal y a seguir Método Fútbol.